Junta, actualmente soy el vicepresidente de la institución, y la ingeniera Catherine Paso es aquella que está en estos momentos liderando y atendiendo a los demás presidentes del país, de los colegios eléctricos, ¿no? Han organizado dar una pronunciación formal de lo que está pasando y algunos posibles soluciones o estrategias que deberían sumarse como políticas públicas a futuro. Eso es lo que entiendo que se está organizando, que es lo que podría comentarles en estos momentos, ¿no? Pero nos puede establecer la posibilidad de esas soluciones. Aparentemente, no que aparentemente, de hecho, como que estamos fuera de tiempo, pero siempre serán importantes las recomendaciones que se pudieran establecer para tratar de superar esto en el menor tiempo posible, ingeniero Coloma. Bueno, lo que pasa es que los colegios profesionales no se organizan a través de la voz de los expertos, sino a través de una organización de mesas de trabajo, ya, que entiendo que es lo que están trabajando desde el día de ayer, justamente lo que usted comentó, y vienen de mesas de trabajo de cada uno de los colegios. Entonces ellos hoy día terminan de definir la forma o las recomendaciones que deben ser de manera correcta, justa, organizada a través de la opinión de los expertos, ¿no? Y la agrupación de los expertos para dar unas posibles soluciones al nuevo gobierno en estos momentos. Pero el tema, ingeniero Coloma, es que todo esto estaba en función de lo previsible. Y como previsible, el evitar llegar a esta circunstancia que estamos viviendo. Bueno, de manera profesional, como ser partícipe del sector eléctrico, yo le puedo comentar que muchas de los problemas actuales son parte de las decisiones o de la falta de decisión en la inanición de las autoridades actuales, porque no tienen 2 meses, 5 meses, ya tienen 2 años y medio en el poder. Claro. Y ellos deberían haber tomado como prioridad en el momento de entrar en funciones de que el sector eléctrico estaba a punto de llegar a este tipo de posible colapso, ¿no? Lo que aparece ahora no es no es que todos los años hay este problema. Claro. Tienen que tener la ciudadanía completa que existe lo que es el Plan Maestro de Electrificación, que le va diciendo cuánto va creciendo la carga por un lado y lo que el gobierno debe ejecutar en generación para siempre estar más arriba de posible generación en función de la carga sube. Claro. Y eso todos los años se actualiza y lamentablemente no haya tomado la seriedad de lo que eso implica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces converso con ex autoridades como como en su momento fue un gran ministro, el ingeniero Intriago, y coincidimos, por ejemplo, de que hay autoridades o estructuras del sector público, por así decirlo, en el sector eléctrico, están mal hechas, ¿no? No podemos tener una ENCO con superpoderes, no podemos tener un ministro que no conozca el sector eléctrico, no podemos tener desplazado un sector eléctrico como segunda opción de jerarquía en un ministerio. El sector eléctrico debe estar como estaba antes, solo, porque las prioridades las hace la cabeza, no un ministerio de energía que predominantemente es de energía, es de petróleo. Y dejando a un lado la minería, dejando a un lado la electricidad, porque los viceministros no tienen poder de decisión. Es que siempre se ha establecido el hecho de que hay mucha burocracia, pero hay sectores que sin duda alguna necesitan estar absolutamente individualizados para poder gestionar de mejor manera, de mejor forma. Sí, esperemos que este sea el detonante para que la sociedad o las organizaciones que están cerca del sector eléctrico puedan pronunciarse, porque lamentablemente los gobiernos de turno, si es que las agrupaciones cercanas a los sectores no se pronuncian, siguen en las mismas fallas, ¿no? Esta falta de planificación, porque la cuestión eléctrica la podemos plantear como la explosión demográfica, ¿no? Todos los años normalmente se incrementa el número de pobladores. Así es. En el país. Todos los años se incrementa la capacidad de demanda de energía eléctrica en el Ecuador. Incrementar esa capacidad de demanda de usuarios de energía eléctrica en el Ecuador significa tener redes de distribución, tener esa capacidad operativa, tener absolutamente todo lo que está en función de esa misma demanda. Sí. Y nos hemos quedado, parece, pero largo de años. Mire, probablemente ya de salir alguna persona del actual gobierno comentando que era imposible
ingresar gran fuente de generación en tan poco tiempo, 2 años que han tenido, pero el problema es que si usted le dice quiénes toman las decisiones, quiénes tienen las visiones, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Qué título tiene el superpoder de elenco? Abogado. Con todo respeto a los abogados, ¿no? ¿Qué título tiene el ministro de Energía? Es abogado. ¿Qué título tiene el viceministro? Pero el ministro ha sido lobista toda la vida, pero de empresas petroleras. ¿Qué título tiene el viceministro de Electricidad? Abogado. Entonces, usted cree a sentido común, ¿creen que ellos pueden tener la sensibilidad o la chispa que tiene el profesional en el momento de tomar decisiones que uno le digan, este es el camino? No. Aparte, para que no le metan gato por liebre, podríamos decir, ¿no? Zapatero a tu zapato. Exactamente. Es decir, mi querido economista, permítame, es decir, ingeniero Coloma, todo lo que hemos visto hasta este momento, se podría haber prevenido de haberse tomado todas las medidas. Yo le voy a decir un tema. ¿Qué está pasando ahorita en los sectores? ¿Cómo están haciendo los cortes, ¿no? Como ahorita ya está en la planificación de los cortes, un error que entra a simple vista, ¿no? Que no lo ven los ciudadanos, pero los técnicos lo entienden. El ministro expresa ayer al sector, a los periodistas, no, los cortes van a ser continuos, 3 horas, 4 horas. Eso no es posible. Eso es una falta total de visión de la comprensión del tema. Usted va a los cortes, yo le apuesto que hoy día salen los cortes con 2 horas en un lado, 1 hora en otro momento, porque no es posible. Los cortes probablemente en la ciudad, que son temas concentrados, empiecen por las periferias en la mañana, porque también en las periferias, acuérdense que hay hasta los temas de falta de control de energía, es preferible sacar a las cargas que no son... Los robos. No suman, por no decirlo temas mal, pero la planificación la hace un técnico bueno como el que tenemos actualmente en la Nacional Guayaquil, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de proyecciones lo toma una decisión alguien que conoce, pero si tú no eres del área, sin discriminar o atacar el tema de que sea un buen gestor, que sea un buen planificador, pero necesita por lo menos el conocimiento básico. O sea, usted es partidario de que se vuelva a instaurar el Ministerio de Electricidad. Claro, todos los profesionales del país, yo te apuesto que el 99% de ellos están conscientes que ese es un hito inicial que debe iniciar el nuevo presidente electo. El ministro Santos Alvite, permíteme, el ministro Santos Alvite se ha pasado todo su periodo, toda su administración, hablando de petróleo, hablando de minería, pero menos de electricidad. Ninguno de los ministros ha sido ingeniero eléctrico, de todo esto. Oye, ingeniero Coloma, usted nos deja, por lo menos de lo que le escuché, una preocupación a propósito de los cortes que están establecidos de esta manera. O sea, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo que no es correcto con estos cortes que se están mencionando? Van a existir de 2 horas, 3 horas, 1 hora en distintos sectores. Ya, mire, yo creería que una de las prioridades o basado en qué van a ser los cortes es que no los van a hacer en la noche. Por lo menos salvaguardando el tema de seguridad. Claro. Entonces eso es un tema importantísimo, tomado al menos por la Corporación Nacional de Electricidad, entre sus principales, un total acierto, no hacer cortes más allá de las 6 de la tarde. Eso es algo muy bueno. Por lo menos en esta crisis y problema, no tener energía en las horas de la noche va a ser... Por lo menos usaron la lógica, ahí en ese punto. Eso es cuando toman las decisiones las personas que están constantemente en el sector. Y usted tiene conocimiento de cuánto se podría ahorrar con estos cortes diurnos, más o menos, ¿alguna idea? La cantidad de megavatios que estaríamos ahorrando. Sí. Yo creo, bueno, Guayaquil tiene unas 200 alimentadoras, en las horas pico llegan a 1.100 megavatios. Entendería que en las horas de la mañana, donde no está toda la carga, van a perder 40, 50, 60 megavatios desconectándolo, que sería un 8% de ese momento. Ya. Pero entiendo que a medida que cruzan las horas en el día, en las horas pico o en horas de alta consumo, que pueden llegar a 1.000 megavatios, estarían desconectando cerca de 180 megavatios tal vez, ¿no? O sea, en la mañana será un 8-10% de la carga de ese momento, en los momentos más críticos serían hasta el 20% de la carga en la ciudad de Guayaquil. En horas de la mañana o en horas del día, con la inmensa o alta temperatura que tenemos, el mayor ahorro va a ser en acondicionadores de aire que no van a poder ser utilizados mayormente, ¿no? Bueno, yo creería que los cortes van a ir, como les dije, a través de su periferia, yendo hacia el centro para proteger también el casco comercial, ¿no? Claro.
que es lo importante. Ahora, mi querido ingeniero, estamos dialogando con el ingeniero Víctor Hugo Coloma, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, el CRIEL. Ahora, el gobierno ya recibió la alerta por parte de SENACE sobre los riesgos de posibles apagones en enero del 2023. Ahora apuradamente están haciendo, así apuradamente, el proceso de compra de energía. ¿Qué tan difícil resultaría en estos momentos comprar así al apuro energía? Yo creo que es una total... Lo que pasa es que no tiene mucho que decir, mucho que escoger el actual ministro, ¿no? Claro. Pero es una irresponsabilidad de las autoridades de estos últimos años, y hablo de este gobierno, no hablo insinuando de gobiernos anteriores que también son parte de culpa de los temas, porque han ido hitos que han ido siempre deteriorando el ministerio. Pero, por ejemplo, los cortes están enfocados en que en horas del día no se despache energía para que los embalses de las hidroeléctricas mayores puedan acumular, por así decirlo, más agua a través de sus caudales, o esperando que los caudales crezcan para que el embalse crezca más rápido. Pero hay otro tipo de pensamiento, si fuese técnico, porque haber esperado, si sabemos que en el día no hay que consumir para que los embalses tengan a mayor horas del día, que son las horas pico, ¿por qué no nos enfocamos cuando entró el gobierno en implementación de energías renovables como la fotovoltaica? La fotovoltaica tiene un tema contrapuesto contra las hidroeléctricas. En el día él genera energía por el sol. Si usted tiene generando energía en un sector y las hidroeléctricas bajan su despacho, porque en ese momento la fotovoltaica es el mismo principio. Claro. Entonces, ¿por qué no lo hicieron en esos momentos? ¿Por qué no lo hicieron? ¿La energía fotovoltaica es cara? No, es básicamente es fácil de instalar, se le instala en pocos minutos, en poco tiempo. Entonces, básicamente en 6 meses, 8 meses, 1 año pudieron haberlo hecho. Entonces, con 2 años y medio, ahorita básicamente... Y lo que más tenemos es luminosidad y carga, pues, ¿no? Desde arriba. Sí, entonces no pueden decir es una falencia de administraciones anteriores, no, es una falta. ¿Qué otra alternativa se aplicaría o se podría aplicar, por ejemplo, la energía eólica? La energía eólica también es una alternativa, sí, es importante que se acople al sistema nacional interconectado, pero porque tiene como segunda opción es la que mayor crecimiento tiene, ¿no? Pero deberíamos, más que todo Sudamérica, pensar en otro tipo de energías renovables, como por ejemplo la ondimotriz, que es importante porque tenemos riberas hacia el océano donde las olas de alguna manera hacen un ejercicio mecánico que se lo puede aprovechar para hacer acumulación de presión y eso convertirse en turbinas de presión para poder generar energía, ¿no? ¿Eso dónde se podría aplicar? Más que todo en las costas de nuestro país sería una alternativa importante, porque eso nos permite gran cantidad de operación de lo que se instala. Lamentablemente la fotovoltaica o las eólicas, uno puede tener una capacidad instalada de 10, por así decirlo, ¿no? Pero lo que uno no consume es la capacidad, consume la capacidad en el tiempo. Claro. Eso se llama energía. Entonces la energía que al final despacha la fotovoltaica, por así decirlo, un ejemplo, despacha un promedio del 15% del posible si es que tuviera cómo generar todo el día. Bien. Entonces el factor de producción, haciéndolo en un término ciudadano, es apenas de un 15% de lo que podría normalmente hacer una hidroeléctrica. Entonces, mientras que las ondimotrices, por ejemplo, pueden tener todo el día el tema continuo. Sí. Sí. Y ahí entonces, no hay mayores preocupaciones. Ese tipo de visiones, ese tipo de posibilidad de colaborar con gestiones para el ciudadano falta. Las autoridades no pueden estar a la espera de que quien les lo diere, el presidente de turno les diga qué hacer. Las autoridades deben ser todo lo contrario. Deben sumar a la cabeza y decirle, estas son alternativas, ¿no? Ingeniero Coloma, temprano me escribía nuestro buen amigo Polo Vaquerizo y él decía si sería viable regresar a la hora sixtina que se conoció anteriormente en la época de Sixto Durán Ballén. Yo le dije que, si mal no recuerdo, un estudio que se hizo para establecer si fue o no fue beneficiosa
adelantar 1 hora los relojes aquí en nuestro país, si mal no recuerdo, indicaba que no había habido mayor impacto. Esa opción, esa posibilidad, ¿podría volver? ¿No podría volver? ¿Ustedes tienen alguna idea, mi querido ingeniero Coloma? Bueno, en ese momento yo era joven, no era ni profesional, pero me acuerdo de la aplicación, he estado al tanto de lo que se aplicó en esos momentos, pero yo creería que no hay gran impacto en el tema, ¿no? Lo que sí es importante es exponer a la ciudadanía o a los medios de comunicación es que es un error, por ejemplo, haber declarado esta organización a través de un compromiso ministerial. Esto debe haberse hecho a través de un decreto ejecutivo. Los ministerios no están legalmente en la capacidad de escoger el dinero de los ciudadanos y hacer lo que ellos creen conveniente. Para eso está el presidente de la República que hace un tema de ley y lo pregunta a la Asamblea. Pero en estos casos no tenemos Asamblea. ¿Cuál es la obligación del presidente de haber hecho un decreto ejecutivo? O sea, haber declarado el estado de emergencia a través de una posición ministerial va a acarrear problemas legales. Ingeniero Coloma, según la información que SENACE le había proporcionado al gobierno y al Ministerio de Energía, debían de cumplirse 5 hipótesis que no se hicieron. Por ejemplo, haber tenido el tiempo suficiente para recuperar el parque termoeléctrico, contar con la interconexión con Colombia, la expansión de la generación y el suministro continuo de combustible. ¿Qué nos dice usted? Descuido total. Falta de gestión, falta de visión, falta de la estructura actual tampoco te permite poder tener temas de decisiones fuertes, directas, ¿no? Tal y como está la agencia de regulación, tal y como está el ministerio, la LOSPE, la actual ley de ejercicio de servicio público de energía eléctrica, le quitó potestad a la agencia de regulación y pasaron ciertas circunstancias al ministerio donde eso es fatal, porque tú no le puedes dar decisiones de gestión y planificación a una entidad pública, una entidad política, donde usted sabe que cada vez van cambiando los actores y ellos no se preocupan de la gestión técnica, mucho más aún si, repito, no son técnicos del área, ¿no? Y yo sí quisiera decirle a la ciudadanía y a ustedes los periodistas, ¿qué es definición de técnico? Técnico no es aquel que resuelve un problema, en este caso la parte eléctrica. La ingeniería en estos actuales momentos, y hace ya muchos años, no habla de cómo instalar temas eléctricos, habla de cómo producir o cómo se hace el negocio de la electricidad. Es decir, es un técnico que aparte de la parte técnica conoce la parte administrativa, gestión, logística para poder producir energía. ¿Eso se aplicó en la falla en la compra de energía a Colombia, por ejemplo? ¿Qué cosa? La pregunta. Lo que no se pudo concretar, la compra de energía a Colombia. Lo que pasa es que Colombia siempre tiene una ventaja de gestión de comercio con Ecuador. O sea, siempre todo el negocio él tiene ventaja sobre precios, sobre costos. Él impone en esas negociaciones, que es algo que tiene muchos años pasando. Ya debería llegar un gobierno en que le ponga un freno a nuestros vecinos. Y bueno, si negociamos es para todos, no negociamos solo para todos. Porque en Colombia de la noche a la mañana, duplico y triplico el precio, el valor del kilovatio hora. Sí, eso es un abuso. Y nosotros le hemos vendido a precio de gallina con peste. Lo que pasa es que Colombia tiene una estructura diferente. Aquí nosotros tenemos una organización de despacho optimizando los recursos nacionales. Colombia tiene un mercado eléctrico mayorista como hubo antes acá. Entonces ellos despachan en función del lugar donde están. Y el lugar donde están ellos para nosotros nos despachan un costo de producción que se llama un costo marginal de producción. Es decir, en ese momento cuánto cuesta producir el megavatio siguiente. Es caro, Ecuador tiene que pagarlo. Pero hay unos convenios internacionales que dice, dependiendo de lo que nos sale, cobrémonos el promedio, ¿no? O sea, baja un poco, pero no lo baja como para decir, es sustancial lo que se ve, ¿no? De acuerdo a la práctica y de acuerdo a los números, nosotros hemos vendido energía barata y hemos comprado energía cara a Colombia. Así es. Esa es la realidad y así se resume. El balance comercial de ese tipo de servicio el desbalance es inmenso. Nos hemos gastado o vamos a gastar, si es que seguimos comprando ese ritmo, lo que hemos ahorrado en 10 años nos lo vamos a gastar en pocos meses.
en pocos meses, que bien lo hubiéramos invertido para otro tipo de Así soluciones permanentes aquí en nuestro país. Y otro descuido Ingeniero, también de las autoridades energéticas fue no haberle prestado atención a tiempo a esos problemas que se presentaban en la congestión en la red de transmisión. Bueno, la falta de inversión en el sector eléctrico es en todas las áreas, no solo en el sector de transmisión, en el sector de distribución. Lo preocupante ahorita del fenómeno del Niño, si es que afectan las lluvias o afectan, son que los sistemas de distribución no puedan ser repuestos su energía si es que se van, en función de qué tipo de la obsolencia de las redes en estos momentos, ¿no? Correcto. Ingeniero Coloma, un gusto haberlo tenido aquí en Radio Gracias. Sucre y que les vaya bien hoy día en esta rueda de prensa. Oiga, Bueno. y qué bueno es que es hablar con un hombre entendido en la materia, ¿no? No un improvisado como lo estamos describiendo el tema. Y realmente un conocedor del tema eléctrico, ingeniero. Usted nos ha dado luces y nos ha aclarado el panorama, el escenario tétrico que está viviendo el país en materia de energía eléctrica. Un detalle, con los cortes programados, cada quien conoce en su sector cuándo va a haber el corte y es preferible que desconecten sus aparatos eléctricos para evitar cualquier ¿Cuál es problema. la sugerencia, el consejo? Sí, bueno, el tema de los equipos internos de tus hogares del comercio es que cuando regresa la energía, ¿no? Viene con mucha carga A en veces. muchos casos. Y eso es lo que puede provocar algún daño. Sí, normalmente se recomienda que los equipos electrónicos sean desconectados y cuando llegue se los vuelva a conectar. Ingeniero Coloma, reiteramos el agradecimiento por su presencia aquí en Radio Sucre. Muchas gracias. Oiga, antes de que se retire, mi querido ingeniero, una pregunta que nos están formulando desde la dirección de la radio, de Radio Sucre, Claro, sí. sobre el tema si conviene, no es ventajoso o no la instalación de barcazas acá. Creo que el costo de barcazas es muy alto. ¿Qué implica? Costos que van a estar por los 40 centavos el kilovatio hora. Hay alternativas, entiendo que no las he visto, pero las escuché en otros momentos, que hay propuestas que están por los 8 centavos la producción de kilovatio más el combustible. Entonces, habría que ver cuánto suma todo eso en total. Y si son costos que están muy abajo de un, por así decirlo, comparando con la tarifa ciudadana de 12, 13 centavos, bueno, no tocaría más que aceptar ese tipo de inserción de energía al sistema. ¿Por qué? Porque es peor que no tenerla, ¿no? Pero tampoco podemos aceptar precios que vayan fuera de lo normal, ¿no? Porque al final el que paga los costos son los ciudadanos. Y no es que la tarifa va a crecer, no hay forma legal de que le puedan cobrar más dinero a los ciudadanos, no existe la forma. ¿Quién va a cobrar el excedente? Las utilidades de las empresas de distribución, que van a perder espacio en implementar mejoras en su sistema para pagar el costo caro con el que están comprando. Bueno. Muchísimas gracias, ingeniero Coloma, muy amable, Okay. muy gentil. El ingeniero Víctor Hugo Coloma, vicepresidente del CRIEL, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador.